Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes en este sábado. Me da mucho gusto que estemos ya preparándonos para ir a la votación, para acudir a las urnas mañana domingo y que, bueno, pues que lo reflexionemos muy bien. Te quiero, pro- te quiero provocar. Quiero provocarte para que le vayas o no le vayas al partido del presidente, hagas una pequeña reflexión. Si tienes 40 o 50 años o más, pues no me cuesta mucho trabajo darte la explicación de lo que fue lo que se ha llamado la docena trágica, lo que ocurrió con los gobiernos de Luis Echeverría, 1970-1976, el de José López Portillo, 1976-1984. O sea, no me cuesta mucho trabajo porque viviste, aún siendo niño, la tragedia que fue la economía nacional. Después de la situación del movimiento del 68 que nos llevaría a otros asuntos. Pero entre esos dos gobiernos, nada más te pongo un simple ejemplo que en aquellos tiempos alcanzó una gran resonancia, que era la paridad del dólar frente al peso, o el peso frente al dólar. Sabes que durante 3 sexenios, por lo menos, el peso no se movió. Siempre estuvo en 12.50. Debo decirte que en los tiempos de Porfirio Díaz llegó a estar 1 a 1, ¿eh? Un peso por un dólar, con sustento en la economía. Dijo, no como cuando vas a Cuba y que resulta que un peso cubano te lo quieren pagar o te lo quieren cobrar como si fuera un dólar. No, no. La economía lo resistía y lo reflejaba. Bueno, a partir de lo de los dos sexenios que fueron trágicos, desastrosos para México, empezó una caída de la economía, pero tremenda, terrible. El peso llegó a costar, el dólar, mejor dicho, llegó a costar hasta 3,000 pesos, ¿sí? O más. La inflación alcanzó los 3 dígitos. Fue una verdadera masacre la que sufrió la economía nacional, a pesar de que en el sexenio de López Portillo se descubre las bondades del petróleo. Fue muy sonada aquella frase del presidente López Portillo cuando decía que México tendría que estar preparado para administrar la abundancia. Y pues no, lejos de que se administrara la abundancia, hoy tenemos la empresa petrolera más endeudada del mundo, que es Pemex, que debe algo así como 110,000 millones de dólares. Así es, la más endeudada del mundo. Quizás una de las pocas empresas petroleras que registra pérdidas año tras año, por lo menos los últimos 2 años, bajo esas circunstancias. Bueno, pero eso es el pasado, lo que ocurrió con esos dos gobiernos. El gobierno de Miguel de la Madrid hay que verlo con la particularidad, la caída de los precios internacionales del petróleo fue dramática, después de esto que les decía de José López Portillo, pero sobre todo y a partir de los sismos del 88. Fue un golpe dramático para la economía, cambios sociales, cambios políticos, hubo un movimiento que se dio muy fuerte en todo el país y que derivó en las circunstancias de 1988. No me voy a meter ahorita a discutir si hubo manejo, manipulación de la elección en 1988, si ganó el ingeniero Cárdenas o ganó Carlos Salinas de Gortari. Solamente te recuerdo quién fue el artífice de todo ese operativo. Fue Manuel Bartlett, uno de los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. A él fue a quien se le cayó el sistema en 1988 y a quien premió Salinas de Gortari con la Secretaría de Educación Pública y posteriormente como gobernador de Puebla, todo bajo la férula del PRI. Pero como quiera que sea, a partir de Salinas de Gortari empieza un cambio en la economía nacional. Empieza a darse un cambio porque empezamos a abrirnos al mundo. De ser un país monoexportador que solamente exportaba petróleo, empezamos a diversificarnos. Esto gracias al Tratado de Libre Comercio que abrió fuentes de empleo, que dio y propició una nueva situación para muchos mexicanos. Sí, muchos han estado en la pobreza. Eso no lo voy a discutir, ese no es el tema. Se agravan las cosas para el cierre de Salinas de Gortari, que hubo mucha corrupción, no vamos a andar cambiándole las cosas. Viene el de Cedillo y el error de diciembre, que provoca una serie de circunstancias complejas.
se da en el gobierno de Ernesto Zedillo un movimiento para tratar de rescatar las instituciones bancarias, pero sobre todo el ahorro de los mexicanos. López Obrador critica el Fobaproa sin tener conocimientos, a lo menos, como muchas cosas que hace, de no haberse instrumentado el Fobaproa, hubiéramos estado peor hasta nuestros días. Pero bueno, incluso, insisto, no es el tema. Vienen los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. Peña Nieto, si quieres, ponle todo el asunto de la corrupción, el sexenio más corrupto de la historia, si quieres el baño de sangre de Calderón, o si quieres sintetizar diciendo que Fox no respondió a las expectativas. Así te lo sintetizo, no tengo que andar poniéndole estrellitas a los gobiernos anteriores. Pero mi provocación es la siguiente. Revisa tus estados de cuenta de 2018. ¿Cuánto debías a las tarjetas de crédito? ¿Cuánto recibías de tu salario? Revísalo nada más, quizás puedes hacer alguna cuenta. ¿Cuánto recibías? ¿Con cuánto llevabas el sustento de tu familia? ¿Cuánto debías al banco, por la casa, por la tarjeta de crédito, por la mueblería, por la tele que compraste? Revisa. Haz un balance de cómo estaba tu economía en el 2018. Con cuánto tu familia podía comer. Cuánto podías ahorrar. Y debo decirte, es una gran verdad. México ha padecido el problema de la pobreza y la desigualdad. Cierto. Por aquel entonces había cerca de 50 millones de pobres. Un porcentaje menor en la extrema pobreza. Pero en los 2 años que van del gobierno de López Obrador, se han sumado 10 millones de mexicanos a la categoría de pobres. Sí, en 2 años 10 millones ahora que tenían una situación económica más estable. Por eso te pregunto, ¿tienes empleo? ¿Te siguen pagando lo mismo? ¿Tus hijos que se están incorporando a la economía han podido entrar a algún trabajo? ¿Siguen yendo a la escuela? ¿Están con circunstancias favorables para poder enfrentar la situación que está viviendo el país? Olvídate de la pandemia, ¿sí? La pandemia ha afectado a todo mundo. A todo mundo nos ha dado un golpe en diferentes escenarios. Pero no se te olvide que antes de la pandemia, en 2019, el país ya estaba decreciendo económicamente. Con los otros gobiernos se crecía al 2%, sí, muy poquito. López Obrador te prometió a ti que el país crecería al ritmo del 4%. No lo va a lograr ni siquiera en un año. Bueno, es muy probable que este año crezcamos hasta el 7%. Nada más que un 4% es gracias a la economía de Estados Unidos y que habrá que recordar que el año pasado la caída fue de casi el 9%. Por lo tanto, si llegamos a crecer optimistamente al 7%, todavía nos deberá el 2% del año pasado. Por lo tanto, la provocación es que hagas el análisis, que reflexiones, que pienses en qué condiciones estabas, para que cuando te hablan y te dicen, ¿dónde estabas cuando el PAN? ¿Dónde estabas cuando el PRI? Pues quizás te vas a llevar la sorpresa de que estaba viviendo mejor, de que mi familia tenía mejores condiciones, de que había mejores perspectivas. No en la gloria, pero sí te doy indicios de lo que viene pasando. Este año es muy probable que la inflación supere el 4% que habíamos logrado todos los mexicanos fijar para que hubiera un control de precios. Es muy probable que vayamos al 5 o al 6% de inflación y eso va directamente en el costo a ti, en la gasolina, en el gas, en la luz, en las tortillas, en muchos productos de la canasta básica y en general de los productos que consumimos los mexicanos. Porque el problema que tenemos es interno. Externamente, como quiera que sea, las exportaciones del país van muy bien y se están presentando bajo estas circunstancias. Pero te invito a eso, a que hagas una reflexión de dónde estabas, de cómo estabas en 2018. No está tan lejos, ¿eh?
y en qué circunstancias está tu familia, en qué circunstancias estás tú. Esto es muy importante en el momento en que estás reflexionando y que estás con la decisión de por quién vas a votar mañana cuando vayas a las urnas. En primer lugar, te invito para que vayas y votes. Inclusive si vas a votar por Morena y sus partidos aliados, no importa, hay que salir a votar. Hay que mandar el mensaje de que la ciudadanía responde. Pero no es lo que te estoy proponiendo en este caso. La propuesta es que revises tu situación con respecto a lo que tenías hace 2 años y cuál es la perspectiva que se te presenta para los próximos meses, para el próximo año. Debo advertirte, tú que has estado recibiendo subsidios, sobre todo los adultos mayores, nada más hagan un recuento del último año. ¿Cómo los han traído? Con que les van a juntar 2 meses, con que les van a dar por adelantado pensando en la elección. Piensen, piensen que el dinero no es suficiente, que el gobierno se acabó fondos fundamentales. Este gobierno se gastó 300,000 millones de pesos que le dejó en un fondo de contingencia para situaciones de emergencia el gobierno de Peña Nieto. Se los gastaron, ya no están, ¿sí? Sí, en este momento tenemos un sismo, que Dios no lo quiera, bueno, no depende de Dios, que la naturaleza no lo provoque como fue en 1988, porque no tendríamos circunstancias, no tendríamos cómo salir adelante. Te pongo un ejemplo. Ve cómo, a pesar de que hubiera sido muy sencillo atender a las víctimas de la tragedia del metro, ni siquiera fueron capaces de darles una hospitalización digna. Ni siquiera fueron capaces de brindarle atención inmediata a las familias que sufrieron pérdidas. Murieron 26 personas en la tragedia del metro, pero hay decenas que también iban allí, algunos que están registrados porque fueron hospitalizados, pero ¿cuántos resultaron con lastimaduras, con heridas o con un impacto fuerte y que los han ignorado olímpicamente? Y los han ignorado olímpicamente porque nunca les ha importado. La jefa de gobierno es la misma que era la responsable de la delegación Tlalpan, en donde estaba el colegio Enrique Rebsamen, en donde fueron aplastados niños de primaria y hasta la fecha la única persona que ha sido responsabilizada es la directora. Pero las autoridades, las que autorizaron la ampliación y la pésima obra que se hizo en el colegio Enrique Rebsamen, estaban con Claudia Sheinbaum en la cabeza. Si no tienen la menor deferencia de cuidar ese tipo de atención a la gente que es impactada, pues no lo van a tener con nadie más, ¿sí? Pero ten claro, ¿qué está pasando con tu familia, contigo mismo, cuando vas al Seguro Social y te dicen que no hay medicamentos? Que no se han comprado medicamentos desde aspirina hasta los que se necesitan para los enfermos de cáncer, para los que tienen que dializarse. No hay medicamentos. ¿Por qué? Porque a este gobierno no le ha importado. Porque a este gobierno lo que le ha importado es gastar en lo que López Obrador quiere. 3 obras inútiles que no necesitaba el país, que están depauperando zonas de reservas naturales, como lo que está pasando con el Tren Maya, lo que está pasando con una refinería que si eres observador, ya te diste cuenta que la fallida compra, porque no la aclararon muy bien, de la refinería en Texas, Deer Park, salió 10 veces más barata de lo que nos va a costar Dos Bocas. Y el haber perdido un gran aeropuerto que ya estaría en funcionamiento y sería uno de los 5 mejores aeropuertos del mundo, con la central avionera que están construyendo en Santa Lucía y que es un verdadero desastre. Pero en fin, yo te invito para que hagas ese análisis, esa reflexión, regálate 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque el voto es tu oportunidad. El voto es el momento en donde el ciudadano tiene que sentir que puede resolver una elección. No sé si al final de cuentas va a ganar el candidato que tú prefieres. No sé cómo va a estar conformada la Cámara de Diputados con la próxima legislatura. Quisiera creer que por el bien de la República, por el bien inclusive de los simpatizantes de López Obrador, de todos los mexicanos, haya un equilibrio
en el legislativo y se acabe esa entrega que se ha padecido en los últimos 2,5 años, donde hemos visto unos legisladores que no le cambian ni una coma a las órdenes que da el presidente de la República. En fin, te dejo con esa tarea, con la convicción, con el convencimiento de que hace 2 años vivías mejor, que hace 2 años tenías mejores circunstancias. ¿No eran las ideales? No, no te estoy diciendo que eran las ideales, pero seguramente vivías mejor. Te deseo un buen fin de semana. El día de mañana hay que ir a votar. Te invito para que nos acompañes a quienes vamos a estar en las transmisiones de Mega Noticias TVC a lo largo de la República y fuera de ella, con este trabajo que va a desplegarse en Mega Noticias TVC. Y el lunes estaremos aquí, como siempre, 8:30 de la noche en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Tendremos ocasión de platicar lo que haya con respecto a la jornada electoral. Que tengas un buen fin de semana, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.